Bueno, buenos días. La clase de hoy es del sistema reproductor femenino. Entonces va a incluir, por un lado, el eje gonadal, es decir, el eje hipotálamo, hipófiso, ovárico. ¿Sí? Vamos a hablar de las hormonas sexuales femeninas y sus efectos en los órganos diana, como son las mamas, el útero, específicamente el endometrio uterino, la vagina y las trompas, y otros órganos como es el sistema cardiovascular y el hueso. Vamos a hablar del ciclo menstrual, es decir, sus diferentes fases y el efecto de las hormonas en las diferentes fases del ciclo y las alteraciones de este ciclo en diferentes situaciones. ¿Por qué puede estar influenciado el ciclo menstrual? Por estados nutricionales, como vamos a ver, por estados de disfunción de otras glándulas o sistemas hormonales, como es el de las glándulas tiroides, y por situaciones estresantes, como es el caso de los cambios de lugares o deportes extremos. Por último, vamos a hablar de la función o el efecto de los anticonceptivos orales, teniendo en cuenta que están formados por las hormonas sexuales femeninas. Entonces, para comenzar la clase, tenemos que tener en cuenta cómo está conformado anatómicamente el sistema reproductor femenino y tenemos que recordar que llamamos gónadas femeninas a los ovarios que tienen la función entonces de producir los folículos, ¿sí? El folículo primordial, una mujer los tiene desde el momento de la concepción, del nacimiento, y estos mismos folículos primordiales van a ser los que una vez al mes se genere un folículo de Graf, que va a ser el que genere la ovulación y luego todos los cambios del ciclo. Y por otro lado van a ser los ovarios los que produzcan los estrógenos y la progesterona, como bien dijimos. Entonces, estos folículos primordiales ya los tenemos desde el nacimiento, como bien dijimos, y estos van a ir creciendo por efecto de las hormonas hipofisarias. Si recordamos de la clase de endocrino general, el eje está conformado por el hipotálamo, que genera la hormona GnRH, que va a estimular a la hipófisis, que produzca la FSH, que llamamos folículo estimulante, y LH, que es la hormona luteinizante, y estas hormonas van a ir directamente a actuar al folículo de Graf. ¿A qué células? A unas células que se llaman células de la granulosa, en el caso de la FSH, y células tecales, en el caso de la LH. ¿Qué van a hacer? Que se generen estrógenos y progesterona. Entonces, estos estrógenos y progesteronas van a actuar en los diferentes órganos diana. Ya dijimos, mamas, endometrio y vagina. También lo dijimos en la clase general del sistema endocrino, van a ser los propios estrógenos y progesterona, pero principalmente estrógenos, los que tengan un efecto de retroalimentación negativa sobre el eje. Es decir, van a inhibir a la hipófisis y van a inhibir al hipotálamo para que se inhiba la producción de más hormonas y no se siga estimulando su producción. En este caso, y es muy interesante lo que se genera, va a haber una excepción. En un momento del ciclo, y que es muy necesario recordarlo, esta retroalimentación negativa va a cambiar y se va a generar una retroalimentación positiva, que como recordarán de las primeras clases, es lo contrario, no es que se inhibe la producción de más hormonas, sino que se potencia. Y esto es sumamente necesario para la función del ciclo menstrual. Entonces, avanzando a lo que es el ciclo menstrual, es un ciclo, como dice la palabra, que se produce cada 28 días y tiene diferentes fases. Las fases las podemos dividir en dos, que son proliferativa y secretoria. También van a encontrar en los libros que esta misma fase proliferativa se puede llamar folicular o se puede llamar estrogénica, y la fase secretora se puede llamar tecal, ¿sí? O progestacional. ¿A qué se deben estos diferentes nombres? Se deben al efecto a dónde estoy mirando, si podemos decir. Si estoy mirando lo que ocurre en el ovario, llamo a la primera fase folicular, porque tengo el crecimiento de los folículos, desde un folículo primordial hasta el folículo de Graf. En cambio, si estoy mirando lo que acontece en el endometrio, lo llamo fase proliferativa, es decir, el endometrio, como vamos a ver más adelante, por efecto de los estrógenos, crece, va aumentando el grosor de su pared endometrial. Y si lo veo desde la hormona sexual femenina que predomina, la llamo fase estrogénica, porque como vamos a ver, en la primera fase del ciclo predominan los estrógenos. Entonces esos son los tres nombres, dependiendo a qué nivel estoy mirando, que se denomina a la primera fase del ciclo menstrual. La segunda fase la vamos a llamar secretora, si estoy mirando al endometrio, es decir, ahora el endometrio ya creció, ya está
con un aumento de grosor producto de los estrógenos, y ahora lo que hace la progesterona, que es la hormona que predomina en la segunda mitad, es hacer que las glándulas del endometrio empiecen a secretar diferentes sustancias que aumentan el nivel de moco. Todo esto preparando al endometrio para un posible embarazo. Entonces por eso lo llamo secretora si estoy mirando al endometrio. Si estoy mirando la hormona que predomina, lo llamo progestacional, porque predomina la progesterona. Y si estoy mirando lo que acontece en el ovario, la llamo fase lútea, porque una vez que se produce la ovulación, que es el fenómeno que, como vamos a ver, divide al ciclo menstrual en estas dos mitades de las que estamos hablando, se genera el cuerpo lúteo. Entonces de ahí viene el nombre de lúteo. Ahí viene la explicación de por qué los diferentes nombres con los que los pueden encontrar en los libros, ¿sí? Es lo mismo, nada más que dependiendo a dónde estoy mirando. Entonces, el ciclo dura 28 días en promedio, de 21 a 35 es normal, y se divide en dos fases principales. Estas dos fases están divididas en el medio, en el día 14, por la ovulación, ¿sí? Entonces, del día 0 al 5, generalmente tenemos la menstruación, luego viene la fase folicular o primera fase, se genera la ovulación y viene la fase secretora o lútea o progestacional, como la llamemos, hasta el día 28, para que vuelva nuevamente a comenzar el ciclo. Este es el ciclo menstrual. Vamos a ver qué cambios acontecen en este ciclo entonces. Los estrógenos, que son producidos por los ovarios, van a ir a actuar en sus órganos diana. Sus órganos diana dijimos que eran el endometrio uterino. ¿Qué hacen en el endometrio uterino? Lo hacen proliferar. ¿Qué hacen en las mamas? También aumentan el tamaño de las glándulas mamarias. ¿Y qué hacen en las trompas uterinas? Aumentan el movimiento de las cilias, ¿sí? De las trompas. Todo esto para favorecer el traslado de los posibles espermatozoides que puedan haber para que se genere la fecundación y futuro posible embarazo. Ahora, estos estrógenos que están aumentando en sangre, como se ve en la gráfica de cómo varían las concentraciones hormonales, en todo al principio del ciclo lo que generan es una retroalimentación negativa, como dijimos. Pero hay un momento en el cual los estrógenos aumentan tanto sus niveles en sangre, y estos niveles aumentados tienen que durar por lo menos 2 a 3 días, que esos niveles elevados en sangre de los estrógenos cambian la retroalimentación de negativa a positiva y generan en la hipófisis que se genere un pico de LH. Es decir, que los estrógenos, en lugar de inhibir la producción de LH como venían haciendo, generan que se produzca una mayor producción. Por eso se llama pico, porque se genera un gran aumento abrupto. Y este pico de LH es el que sí o sí es necesario para que se genere la ovulación. Es decir, que este evento es necesario y es esencial conocerlo, y se genera por un cambio de retroalimentación de negativo a positivo, que se da entonces cuando los estrógenos están aumentados durante un tiempo de 2 a 3 días en sangre, y que generan un pico de LH. 24 horas después de ese pico de LH es que se genera la ovulación. Una vez que se genera la ovulación, en los ovarios queda el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo y las células tecales que en él están son los que mantienen la producción de hormonas sexuales, pero en este caso principalmente de progesterona. Y es así como la progesterona en el endometrio, ahora una vez que está proliferado, aumenta la secreción de moco y la tortuosidad de las arterias para que el posible huevo fecundado tenga alimentación, ¿sí? En las trompas uterinas lo que hace es disminuir el movimiento de las cilias, porque el objetivo ya no es que sigan pasando más espermatozoides y que se encuentren con los folículos, o con el óvulo en realidad. Y en las mamas también sigue aumentando el crecimiento mamario. Entonces, ahí tenemos los dos efectos principales que se generan en los órganos diana, tanto de los estrógenos como de la progesterona. En general, para acordarnos, los estrógenos lo que hacen en general es hacer crecer, y la progesterona lo que hace no es tanto de crecimiento, sino de aumentar la secreción y la vascularización, ¿sí? Todo, acuérdense, como objetivo es preparar para un posible embarazo. Ahora bien, cuando no hay fecundación, lo que se genera es que ya ese cuerpo lúteo no se mantiene, ¿sí? No hay más producción de hormonas, entonces el endometrio que ha crecido
cae o se desvanece, y eso es la menstruación, es la pérdida de sangre por todo ese endometrio que ha crecido. Eso dura los primeros días y otra vez el ciclo vuelve a empezar. Entonces sí, ahora vemos la importancia de conocer el ciclo, ¿sí?, con sus diferentes fases, y conocer el eje, que es cómo se regula la producción de estas hormonas sexuales femeninas y cómo las hormonas sexuales femeninas regulan la producción de cuesta arriba de las hormonas hipofisarias e hipotalámicas. Ahora vamos a ver cómo diferentes situaciones muy frecuentes en la clínica, como situaciones de cambios de estado nutricional o situaciones estresantes o alteraciones del sistema de la glándula tiroides, pueden afectar este buen funcionamiento del sistema gonadal femenino. Y son por eso que los médicos endocrinólogos o ginecólogos piden ya de rutina, ¿sí?, las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, con prolactina y hormonas tiroideas, porque están muy relacionadas la función de una con otra. Ahora, para adentrarnos en cómo un estado nutricional afecta la función gonadal, tenemos que recordar qué es lo que hace que funcione este ciclo, es decir, que las mujeres tengan un ciclo menstrual cada 28 días. Esto se genera por una secreción pulsátil de la hormona hipotalámica GnRH. Es decir, que las mujeres o las niñas en etapa prepuberal tienen una secreción continua. Esta secreción continua de GnRH no genera que se produzcan estrógenos y progesterona y por lo tanto no hay ciclos menstruales. En la pubertad no se conoce exactamente los cambios que se producen, pero sí es necesario la hormona leptina, que es la que vamos a nombrar ahora. Hay un cambio de esta secreción continua a una secreción pulsátil, y la secreción pulsátil de GnRH es indispensable para que se generen los ciclos menstruales. ¿Qué es lo que hace este cambio? Uno de los más aceptados es un estado nutricional en el que el 25% de nuestro peso sea grasa. ¿Por qué? Porque los adipocitos, que son las células grasas, generan una hormona que se llama leptina. Y la hormona leptina viaja al hipotálamo por vía sanguínea, como cualquier hormona, y hace que el hipotálamo cambie su secreción de GnRH de continua a pulsátil. Es decir, que ese es un cambio fundamental y necesario para la pulsatibilidad de las hormonas. Ahora bien, cuando las mujeres tienen alteraciones en el estado nutricional por baja de peso, como puede acontecer en la anorexia nerviosa, una de las principales causas por la que consulta no es por el bajo peso, sino es por la amenorrea, es decir, por la falta de ciclos menstruales. ¿Y por qué es eso? Porque la baja de peso hace que baje la proporción de grasa, ¿sí?, y de adipocitos, y por lo tanto baje la secreción de leptina. La leptina entonces ya no estimula al hipotálamo para que produzca esa secreción pulsátil de GnRH y vuelve a la secreción continua y los ciclos se interrumpen. E incluso las mujeres que tienen anorexia nerviosa vuelven a tener fisonomía de un estado prepuberal. El tamaño de las mamas disminuye, hay folículos primordiales en los ovarios en lugar de folículos en crecimiento y muchas otras alteraciones que son similares a una etapa prepuberal. Entonces, ahí vemos cómo el estado nutricional puede influenciar en el buen funcionamiento del sistema gonadal. Por otro lado, otra situación que muy frecuentemente ocurre son situaciones de estrés, situaciones como pueden ser cambios de colegio, cambios de lugar de donde se vive, o deportes extremos como son la danza clásica o la natación, en lo cual el nivel de estrés aumenta, y una hormona que se produce cuando los niveles de estrés aumentan es la prolactina. Y la prolactina inhibe la secreción de las hormonas de GnRH y de FSH y LH por la hormona hipofisaria. Entonces, niveles elevados de prolactina, que no necesariamente tiene que ser porque tenga un tumor, que es la causa que siempre se busca, pero niveles elevados por estrés de prolactina es lo que genera alteraciones del ciclo menstrual. Hay muchas mujeres que tienen ciclos más cortos, más largos o que no ovulan, y es por situaciones estresantes. Cuando se va esa situación de estresante, disminuye los niveles de prolactina y otra vez se vuelve a producir GnRH y el ciclo vuelve a funcionar normalmente. Por último, van a haber escuchado que los ginecólogos muchas veces piden las hormonas tiroideas, niveles de hormonas tiroideas, para evaluar cómo está funcionando el eje gonadal, y esto es porque en situaciones de hipotiroidismo, es decir, que haya una disminución de las hormonas tiroideas porque la glándula tiroides funcione menos,
ahí en este caso, al haber menos concentración de hormonas tiroideas, no va a existir la retroalimentación negativa de ese eje y por lo tanto las hormonas del hipotálamo, ya sea TRH o de la hipófisis TSH, van a estar aumentadas, ¿sí? Porque no está la retroalimentación negativa que le generan las hormonas tiroideas. ¿Qué importancia tiene? Que la TRH aumenta o estimula la producción de prolactina y la prolactina vimos que inhibe la secreción de GnRH. Es decir, ahí encontramos el porqué de las mujeres con hipotiroidismo tienen alteraciones del ciclo menstrual. Es porque hay un aumento de la hormona TRH generada en el hipotálamo. Esta hormona TRH es la que estimula la producción de prolactina y la prolactina es la que inhibe a la GnRH que es necesario para que funcione todo el eje gonadal y por lo tanto el ciclo menstrual. Entonces estas son las tres situaciones más frecuentes en las que podemos ver cómo, conociendo cómo es la fisiología del sistema endocrino, podemos entender alteraciones de la clínica muy cotidianas. Entonces, ahora vamos a ver cómo la lactancia, ¿sí?, que es una situación en la que normalmente escuchamos que no hay posibilidad de quedar nuevamente embarazada, no es tan así. ¿Por qué? Porque durante la lactancia se produce prolactina. La prolactina ya aprendimos que es la que inhibe el sistema gonadal. Entonces, de alguna manera ese sería el seguro, digamos, para no tener ovulación y por lo tanto no haber fecundación. Ahora este sistema no es 100% seguro porque depende de la cantidad de lactancia y amamantamiento que demos, la producción de hormona prolactina, pero esa sería la explicación del por qué durante este periodo es más difícil quedar embarazada nuevamente. Como recordarán, como vimos en la clase anterior, otra hormona que se produce durante la lactancia es la oxitocina y recuerden que es la excepción a la retroalimentación negativa. Es decir, en este caso la oxitocina produce una retroalimentación positiva. Otra de las cosas que seguramente han escuchado es que cuantas más veces succiona o toma la leche el bebé, más producción de leche se produce. ¿Por qué es esto? Por la retroalimentación positiva, ¿sí? Durante la succión eso manda una señal de estímulo al hipotálamo para que genere oxitocina y la oxitocina y prolactina. Entonces con la prolactina genero leche y con la oxitocina estimula las células musculares lisas de la glándula mamaria a que la leche salga. Entonces esto, que es positivo, cada vez que el bebé succiona, cada vez más voy a producir leche y cada vez más se va a generar oxitocina y así se va a ir potenciando. Entonces ahí tenemos la explicación fisiológica. Para terminar, otra explicación que podemos encontrar es al método por el cual funcionan las pastillas anticonceptivas orales. No vamos a entrar en detalle de los diferentes tipos, pero sí saber que están conformadas por estrógenos y progesterona. Nosotros entonces en esta clase ya aprendimos cuál es el efecto de ambas hormonas. Los estrógenos en forma continua lo que hacían era inhibir el eje, es decir, que con los estrógenos estoy inhibiendo la ovulación, ¿sí? Con la progesterona lo que hago es espesar el moco y disminuir el movimiento de las cilias de las trompas, que dijimos que era el efecto normal de la progesterona. Entonces ahí sabemos cómo las pastillas anticonceptivas tienen su efecto funcional, ¿sí? Conociendo el efecto de las hormonas a nivel fisiológico. Por otro lado, las pastillas que se pueden tomar durante la lactancia solamente tienen progesterona y son un poquito o levemente menos seguras, ¿sí?, que los anticonceptivos orales tradicionales, porque ahí ya no tengo la inhibición de la ovulación de los estrógenos, sino solamente el efecto de la progesterona, que es espesar el moco cervical y disminuir el movimiento de las cilias a nivel de las trompas de falopio. Bueno, entonces la clase de hoy ya terminó. Como siempre les digo los conceptos que se tienen que llevar de cada clase, en este caso el ciclo menstrual, las diferentes fases del ciclo, el porqué de sus nombres y la función o el efecto de las hormonas sexuales femeninas en los órganos diana. Recuerden los órganos diana, que son principalmente las mamas, el endometrio uterino y la vagina, ¿sí? Conocer el eje gonadal, cómo funciona, hipotálamo, hipófiso, gonadal, ¿sí? Conocer la retroalimentación que se genera, el por qué se produce la ovulación y cómo podemos en ese ciclo, en ese eje, una vez que lo tenemos sabido y estudiado, poder incluir las diferentes disfunciones más frecuentes que nos vamos a encontrar, ya sea alteraciones del estado nutricional, y ahí nombramos la leptina y el por qué, ¿sí?
alteraciones del sistema tiroideo, y ahí tenemos el porqué, o situaciones estresantes, y ahí tenemos el porqué con la prolactina. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de las cosas que nosotros escuchamos cotidianamente, en la calle, en nuestra casa o en el consultorio, siempre podemos tener una explicación fisiológica, y es lo importante de estas clases, ¿sí? Encontrarle a todo un porqué fisiológico. Bueno, como siempre les recomiendo la bibliografía, ¿sí? El Silverstone de Fisiología Humana Integrada, el Guyton, o libros de ginecología como Ginecología del Gori. Van a encontrar una explicación más detallada de estas disfunciones que yo les nombraba anteriormente. En la clase se van a poder sacar el resto de las dudas con su profesor y hacer la actividad práctica.